Y ahora sí continuamos en Radio Cámara. Le damos la bienvenida al presidente de la Delegación Provincia de Buenos Aires, Pablo Escafati. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, gracias por recibirnos nuevamente aquí en Radio Cámara. Contanos un poco, obviamente, la idea de convocarte, saber, obviamente, las novedades y la actualidad de la Delegación Provincia de Buenos Aires, especialmente en esta época de cuarentena. ¿Cómo han estado trabajando en estos 6 meses en medio de una situación tan compleja? Si te parece, comenzamos hablando un poco de cómo está la construcción en este momento en lo que es provincia de Buenos Aires. Bueno, con respecto a la construcción, hago un poquito de historia de estos 6 meses, como para llegar a donde estamos hoy, ¿no? Sin hacerlo muy extenso, porque muchas cosas son comunes a todas las delegaciones. El 19 de marzo salió el decreto con el cual la construcción se declaró esencial. La construcción de obra pública y la obra privada pasó a estar suspendida, como un montón de actividades más. Voy a lo particular de la provincia de Buenos Aires. Luego salió un decreto del gobernador Kicillof declarando la obra pública como esencial, pero supeditada a que el ministro de Obras Públicas liste y a través de resoluciones vaya liberando obra por obra. O sea, no es que toda la obra pública quedó en funciones, como era el decreto presidencial, sino que en provincia de Buenos Aires el gobernador delegó en el ministro la decisión de qué obra seguía y cuál no, y él lo tenía que determinar a través de resoluciones ministeriales. Dicho esto, el ministro lo que resolvió, el ministro de Obras Públicas de la provincia, es que las obras de salud continuaran. ¿Qué son las obras de salud? Bueno, son guardias, en el caso de provincia de Buenos Aires, en esta cuarentena fueron, o son, guardias de hospitales y lo que se denomina CAPS, que es una sigla que significa Centros de Atención Primaria. Eso es lo que siguió trabajando normalmente, inclusive el viernes 20 de marzo. En particular en eso, la provincia hizo un gran esfuerzo por honrar el pago de certificados y por sacar adelante las redeterminaciones de estas obras. O sea, le dio todos los recursos, el tiempo y el esfuerzo a que siguieran las obras de salud. No hace falta aclarar por qué, ¿no? Por razones obvias. Claro. El resto de las obras estaban paradas, públicas, ¿no? Privadas todas. Al tiempo, ya estamos hablando de principios de abril, empezaron a liberarse, siempre por resolución ministerial, o a reiniciarse las obras que estuvieran financiadas por organismos multilaterales de crédito, llámese CAF, Banco Mundial o BID. Ya que esto no afectaba al tesoro de la provincia, y como se fue aprobando en conjunto con Cámara Central el protocolo de la UOCRA con la Cámara, que la primera provincia que lo aprobó fue la provincia de Buenos Aires, casualmente, que a través de su ministra de Trabajo, la licenciada Mara Ruiz Malek, fuimos la primera provincia en aprobar el protocolo de trabajo, el protocolo COVID, en conjunto con la UOCRA y el Ministerio de Trabajo. Ahí se liberaron entonces otro tipo de obras de saneamiento, y no eran muchas, pero todas las obras que no dependiesen de las arcas provinciales, digamos, que estuviesen financiadas por organismos, como ya dije. Esto pasó a partir del 2-3 de abril, y de a poquito, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo, se fueron poniendo en marcha estas obras. Después, algunas sí y algunas no, en acuerdo entre el gobierno y las empresas, se fueron reiniciando obras de hidráulica, muy específicas, muy quirúrgicamente elegidas por el ministro, y con el visto bueno de las empresas que también quisieran reiniciarlas, ¿no? Porque claro, tiene todo un riesgo y no estaba garantizado el cobro de esas obras, a diferencia de todo lo que hablamos antes. Bueno, así se fueron sucediendo las cosas, seguimos en esa situación hasta hace poquito, que en un trabajo conjunto que quiero destacar entre Cámara Central y nosotros, la Delegación Provincia de Buenos Aires, tuvimos una reunión en Casa de Gobierno de la provincia con el jefe de gabinete y 4 de sus ministros, entre ellos el ministro de Obras Públicas,
Vino la gente de la UOCRA también a esta reunión. Fue una reunión presencial respetando la distancia social, donde le planteamos el tema de la reanudación de las obras privadas. Lo que uno veía viendo en el conurbano, estoy hablando sobre todo del conurbano, ¿no? Después podemos hablar del interior de la provincia, es que en las pequeñas obras, salvo las que eran dentro de countries, que los countries no te dejan ingresar, aunque con algunas restricciones en algunos countries sí se entraba a trabajar, se estaba trabajando de hecho, siendo que la realidad era una, y la instrucción que daba el gobierno, el decreto era otro, y no iban de la mano. ¿No? Bueno, eso, y un dato muy importante para ese entonces, cuando tuvo lugar esa reunión, según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, de los 320.000, 330.000 trabajadores de la construcción, ¿no?, que tiene registrados el IERI, solo se habían detectado, digo solo, es mucho, pero en proporción no, 500 casos positivos de COVID en la construcción. ¿Qué significa esto o qué quiere representar o qué queríamos decir con esto? Que cuando están trabajando en una situación de una obra pública, donde se está aplicando el protocolo que se aprobó y se hizo en forma conjunta con la UOCRA y el Ministerio de Trabajo, no hay tantos casos. Claro. Porque 500 de 340.000 creo que da el 2 por 1000. O sea, no, sí, sí, un porcentaje muy, muy chiquitito. O sea, en valor absoluto 500 es mucho, pero en porcentaje es muy chiquito. O sea que, empíricamente hablando, ¿no?, con prueba y error, está funcionando el protocolo. Sí, sí. También de alguna manera nos convertimos en actores, detectores de casos, porque al personal cuando ingresa se le toma la fiebre. Si algún caso da por encima de, creo que es 37,5, no me acuerdo justo el parámetro, sí, 37,5, se avisa. O sea que de alguna manera también ayudamos a detectar potenciales casos de gente... Sí, sí, era una colaboración con el sistema sanitario, claro, indirectamente. Exactamente, tiene una sinergia que ayudamos al servicio sanitario en algo menor, pero todo suma, y por otro lado se comprueba que esa persona trabajando 8 o 9 horas en una obra donde se respeta el protocolo, donde tenés técnicos de higiene y seguridad que están todo el día diciendo, por ejemplo, decir, Javier, por favor, no compartas la botella, no tomen mate todos juntos, sepárense, usen esto, usen el otro, lavate las manos, sí, sí. Ha dado resultados. Empíricamente hablando, no es una cosa... Tal cual, sí, está. Es la realidad, es lo que sucedió. Cuando le explicamos eso en estos términos, y diciéndole que la gente de la construcción, los trabajadores de la construcción formales, ¿no?, siempre estamos hablando formales, que no tuvieron la suerte de poder estar trabajando en una obra esencial, siempre hablando de Provincia de Buenos Aires, lo que determinaron como esencial, es gente inquieta, por lo menos inquieta, que precisa cobrar más que el IFE, si es que en el mejor de los casos sí lo tienen, tienen una situación económica familiar muy diferente a 10.000 pesos por mes, con lo cual no están en la casa. Sí puede ser que hayan estado en el primer mes, pero ya ahora están haciendo o buscando changas en la calle. En las changas, ¿qué pasa? No hay ningún protocolo. Las changas es arreglando cositas, sí, probablemente se van a contagiar. O es muy posible que se contagien más fácil haciendo changas o buscando changas, porque también el hecho de salir a la calle a buscar la changa hace que estés en contacto. Claro, contradice lo que se pide, que es tratar de no estar expuesto. Y es la realidad, porque agarrás el auto, andá donde quieras y vas a ver que es cierto. Clarísimo. Y bueno, la verdad que lo tomaron muy bien, lo compartieron el criterio y nos pidieron que lo presentemos por escrito. Entonces, bueno, Hugo Molina, a quien aprovecho para agradecerle mucho, obviamente supervisado por el presidente de la Cámara, por Iván, y en este caso por Teodoro Argerich, que también participó mucho de esto, armó un grupo de WhatsApp de nosotros tres, donde estaba Hugo, Teodoro y yo, donde fuimos intercambiando ideas, y después se generó una reunión con la UOCRA, por Zoom, con Gustavo Gándara y la gente de capacitación.
que a su vez Gustavo Gándara acercó gente de higiene y seguridad de la UOCRA. Hicimos un Zoom, nosotros hicimos un borrador de propuesta, ellos los corrigieron, y en 2 o 3 aproximaciones sucesivas llegamos a un consenso, llegamos a una nota tipo, la presentamos no oficialmente a la ministra para ver qué le parecía a ella, nos hicieron la devolución, la presentamos oficialmente y finalmente, como ustedes saben, bueno, el gobernador liberó la obra privada de viviendas unifamiliares. ¿Por qué viviendas unifamiliares y no las obras grandes? Porque a diferencia, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, esta fue una propuesta nuestra, o sea, aceptó nuestra propuesta. Nuestra, digo, de la Cámara en general, ¿no? Cámara Central Sí, y sí, Provincia sí. de Buenos Aires, lo que te comenté, y UOCRA. Hago una pequeña diferencia con Capital, pero es para entender, en Capital las obras más importantes son privadas, son las grandes torres. En el Exacto. conurbano, las obras más importantes son obras públicas. Claro. Las obras públicas se está trabajando, ya en casi todas, o por lo menos en las que hacen arquitectura, las que demandan más trabajadores. Sí, sí. Pero después hay muchísimo trabajo en viviendas unifamiliares, por ejemplo en los countries. Todo eso estaba frenado. Entonces nosotros le pedimos, siguiendo el criterio que le habíamos explicado en aquella reunión, que lo primero que tendríamos que empezar son viviendas unifamiliares con transporte propio. Inclusive en un momento en la discusión me acuerdo que el jefe de gabinete dice, pero yo no quiero que el de Quilmes se vaya a Pilar, hablando de Kant. Digo, lo que pasa es que el de Quilmes no va a Pilar. Claro. La construcción de casas, que son obras de 6, 7, 8, en el extremo de trabajo son 15 personas, más no lleva una obra de esas. El de Quilmes trabaja en countries, en Ranelagh, en la Sí, en zona todo de lo que es de ahí. esa zona sur. Y el de Pilar es alguien que es de Pilar, o de Moreno, o de General Rodríguez, y es gente que tiene transporte propio, o se las ingenia, va en motito, va en bicicleta, porque es gente local. Todo esto lo escribimos en ese sentido, y es como salió aprobado la fase esta, o la etapa esta que se liberó, que Muy es para bueno. viviendas unifamiliares, con personal de la localidad o de localidades vecinas, y con transporte propio. Eventualmente el transporte lo puede proveer el comitente, pero no haría falta, porque en general a los countries va gente que vive relativamente cerca de los countries a trabajar. Y eso es lo Claramente. que se está instrumentando ahora, y es lo que creemos que era, como para poder romper la inercia, era lo que considerábamos más conveniente para empezar a trabajar, para que empiece a trabajar de vuelta la construcción de obra privada en el conurbano. Fíjate que en Capital lo que se aprobó al revés, es todo lo opuesto, es las obras de más de 5.000 metros cuadrados, o sea, la obra gigante, porque es Claro. donde lo más importante para Capital, para el conurbano es justo al revés, pues las obras más importantes son públicas, no son privadas. Un hospital, una RU. Así que Bueno, es bueno, decir, Pablo, que tenemos un panorama interesante respecto de que lo que fue obra pública ha continuado con algunas modificaciones, pero un dato importante es que en estas últimas jornadas ya se ha habilitado la construcción, como vos lo mencionabas, de viviendas unipersonales o lo que tiene que ver con el trabajo en los countries de parte de trabajadores que viven en zonas aledañas. sí, o sea, lo que es conurbano, la obra pública se puede usar el transporte público, porque los trabajadores se declararon Claro, esenciales. Están usando el transporte público. La obra privada que comenzó ahora, no, es con transporte propio. En el interior de la provincia, ya hace mucho que está trabajando la obra privada, pero siempre con gente local. En claro. Chacabuco, la obra privada no está parada, está funcionando con gente de Chacabuco. Es un ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, cada Es la situación es diferencia con bastante el conurbano. particular, El pero conurbano sí. estaba totalmente parada y en el interior de la provincia la obra privada estaba funcionando con gente local. Donde estaba parada era acá en el conurbano primero y cordón segundo del conurbano, que es lo que ahora se puede empezar para viviendas unifamiliares. O sea, solo eso y obras que tengan algún tipo de riesgo, una excavación, una demolición que Exacto. quedó a medio hacer, Sí, 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 sí. que eso es menor, ¿no? Así Pablo, que bueno, ¿cómo continúa ahora? Después de esta noticia muy, muy importante, que promete obviamente
una reactivación en todo este ámbito de la construcción. ¿Cómo lo ves vos en el tiempo? ¿Cuánto más nos falta? Obviamente uno desea que todo vuelva a la normalidad lo más pronto posible, es un trabajo que se hace de a poco. En la Argentina ya cumplimos 6 meses de cuarentena, de a poco se van destrabando muchas situaciones. ¿Cómo lo ves vos desde tu expertise en la línea de tiempo, en la proyección? ¿Qué es lo que debería seguir abriéndose para comenzar a transitar un poco mejor esta nueva normalidad? Yo, basándome en lo que pasó, como te comentaba antes, en las obras públicas con protocolo, creo que ya la construcción se puede ir liberando a pleno. Entiendo que es el mejor lugar para que estén los trabajadores, los profesionales. Creo que el mejor lugar que pueden estar hoy es trabajando. Basándome en lo que sucedió en estos primeros 6 meses, siempre respetando los protocolos o haciendo cumplir los protocolos, no excediéndose de eso, sino respetándolo y cumpliéndolo, creo que está bien que se vaya liberando cada vez más. No obstante lo que acabo de comentar, vamos a ver qué resultado da la experiencia de la obra privada en el conurbano. Si no tiene influencia negativa, la segunda fase, que es ya pasar a obras industriales, obras más importantes, Claro. o obras de viviendas multifamiliares, pequeños edificios, no sé, probar un mes y dentro de un mes ya pasar a esa segunda instancia en lo que es obra privada. Y con respecto a la obra pública, bueno, hay un plan, el plan quinquenal que anunció el gobernador Kicillof, que es un plan súper ambicioso. Esperamos con ansias que se pueda llevar adelante. Eso daría, la verdad, mucho trabajo a nuestro sector y a nuestra industria de la construcción. Entendemos que de acá a fin de año empezarían a tener lugar las licitaciones, como para empezar las obras en marzo, febrero, abril del año que viene. Cuanto antes se liciten, antes se va a poder estar trabajando. El plan existe, lo cual es una buena noticia, ya fue anunciado. Que estén pensando en nosotros como uno de los motores para salir de esta recesión también es una buena noticia para nuestra industria. Así que bueno, es cuestión de tener un poquito de paciencia y esperar a que tengan lugar las licitaciones. Por supuesto, cruzamos los dedos, sabemos que el impacto del desarrollo de la construcción es muy importante para el crecimiento del país, es por eso que los motores tienen que poner, ya se han puesto en marcha, pero esperemos que todos estén a pleno de cara a lo que es el fin de año. Nos has dado un pantallazo muy, muy interesante y eso está buenísimo transmitirlo a través de Radio Cámara para que sepan cómo se está manejando la provincia de Buenos Aires en este ámbito con las últimas resoluciones que se han determinado. Yo te quiero agradecer porque siempre, bueno, tenemos contacto con todas las delegaciones de la Cámara a lo largo y a lo ancho de la Argentina, en particular con lo que es la delegación Provincia de Buenos Aires también. Hemos estado en algún momento allí transmitiendo desde la sede que tienen en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, siempre con una relación muy, muy, pero muy buena. Así que te agradezco, Pablo, no solo a vos, sino a toda la gente que te acompaña en la delegación. Bárbaro. Mira, te voy a hacer un comentario que viene al caso de lo que comentas. La comisión de jóvenes de nuestra delegación va haciendo encuestas, ¿no? Y entre otras cosas se pregunta la cantidad de operarios, y con muy poquito que se liberó de obra pública, la cantidad de operarios aumentó exponencialmente, que es lo que siempre decimos, ¿no? Cómo con la obra pública es un gran generador de empleo. Para muestra ha sido un botón, en la delegación que venimos haciendo encuestas, ahora como te comentaba que un poco empezaron a ponerse en marcha de vuelta obras que estaban paradas y desfinanciadas, enseguida fue muy sensible el índice de empleo, que enseguida las empresas empezaron a tomar gente. Que siempre lo decimos, pero está bueno mostrarlo No, con no, hechos concretos, que es muy es algo que es importante. real. Y somos generadores de empleo inclusive en los sectores más vulnerables, porque no exigimos un nivel de capacitación o de instrucción formal muy importante, ¿no? Que otros sectores sí. Entonces la gente que no ha tenido la suerte por ahí de instruirse en niveles terciarios o secundarios, en la construcción siempre es bienvenido. Y esto Eso es que está buenísimo que vos lo mencionabas,
hoy por hoy un trabajador de la construcción, al menos en el ámbito que vos lo estás mencionando, es mucho mejor que vaya a su lugar de trabajo, a su obra específicamente, y no estar, como en algún momento estuvo, sin obviamente tener un ingreso, necesitar salir a laburar, buscar alguna changa. Acá está obviamente contenido por todo el ambiente laboral, cuidado, que es algo muy importante en una situación de cuarentena y de un riesgo potencial, ¿no?, que uno podría sufrir pudiendo contagiarse. Así que celebramos que las cosas de a poco se vayan activando como para también ir mejorando por ese camino. Perfecto, sí, así es. Pablo, un placer, como siempre, hablar con vos. Ojalá que la próxima reunión que tengamos no sea vía Zoom, sea en los estudios de Radio Cámara, que podamos estar un poco más relajados. Hoy nos toca trabajar de este modo, pero continuamos hacia adelante, que es lo más importante. Así que gracias a vos y gracias a toda la gente de la Delegación Provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buen día.